Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a hablar de las monedas de Nepociano, un usurpador que usurpó la mismísima ciudad de Roma en el año 350. Esto lo hago porque Jesús Vico saca una moneda de este rarísimo emperador. Vais a ver que es bastante interesante la época, digamos, porque bueno, su producción monetaria pues fue pequeñísima. Este hombre nada más estuvo vivo pues 28 días, para que os hagáis una idea. Desde que llegó a Roma hasta que lo asesinaron pasó menos de un mes. Pero nos da pie a hacer una introducción a lo que fue la historia y las monedas de Roma a mediados del siglo IV, que es bastante poco conocida, la verdad, a pesar de que es interesante. Siempre se habla del siglo III como un siglo de bastante desequilibrio, de bastantes problemas políticos, de un siglo muy difícil para Roma. Luego es verdad que hubo unos grandes emperadores que de manera casi milagrosa pues consiguieron reunificar el imperio, ¿no? y concentrar el poder en su persona, ¿no? Pues ahí estamos hablando de Aureliano, estamos hablando de Diocleciano, por supuesto, su tetrarquía, y luego ya del magnífico Constantino I el Grande. Pero bueno, pues luego no se consiguió mantener el poder centralizado y unificado mucho tiempo más. La verdad es que siguieron los problemas y los problemas pues hubo muchos. Vamos a hacer un pequeño repaso que seguramente quienes conozcan la historia del siglo IV pues lo entiendan como demasiado superficial, pero bueno, pues esto es algo introductorio. A ver, Constantino falleció en el año 337 después de Cristo. Bueno, obviamente todas las fechas que voy a decir son después de Cristo, ¿vale? Bien. Este hombre, cuando falleció, pues tenía 3 hijos y una hija. Entonces, fijaros los nombres. Sus hijos se llamaban Constancio, Constante y Constantino. Y la hija se llamaba Constantina. O sea, esto parece un trabalenguas. A ver, vamos poco a poco. Los 3 hijos se repartieron el imperio, o mejor dicho, ya estaban repartido el imperio para cuando murió el bueno de Constantino. Y a su hija se la había casado con un general muy importante que se llamaba Vetranión. Vale, entonces a su hija la vamos a apartar por ahora. Vamos a considerar que estaba ahí casada con Vetranión y Vetranión estaba ahí pues comandando legiones, que es lo que tenía que hacer. Por otro lado, sus hijos, en el año 337 que muere Constantino, pues quedan con el imperio, ¿no? Entonces, Constancio II quedó a cargo de las provincias orientales, o sea, lo que sería pues, las provincias del este. Vale. Constante quedó a cargo de Italia y de África. Y Constantino II quedó a cargo de las provincias occidentales, Hispania, Galia y demás. Bien, pues entonces ahí queda ya repartido el imperio. Y en principio, pues entre los 3 se manejarían. Pero no fue así. Empiezan a aparecer enseguida problemas políticos y problemas religiosos. El tema religioso empezaba a ser un asunto muy delicado ya en el siglo IV. Bueno, empezaba a ser llevaba ya tiempo siendo un asunto delicado, pero digamos que se convirtió en un asunto político, porque claro, el cristianismo hasta la época de Constantino, pues bueno, ahí había quedado un poco alejado del poder, de hecho muchas veces perseguido por el poder político. Constantino dijo, bueno, pues a mí esta religión me interesa, me voy a hacer cristiano y hago, bueno, pues no la religión oficial del imperio, pero digamos que empieza a poner a gente importante como cristianos y demás. Vale. ¿Cuál es el tema? Que Constantino se pensaba que el cristianismo era algo homogéneo y no era homogéneo para nada. Había un montón de corrientes internas, había un montón de discusiones teológicas. Y esto eran unas cuestiones, tremendas, ¿no? Tremendas que, duraron, ¿qué vamos a decir, no? En la historia de Europa, los siguientes 1500 años estuvieron sesgados por estos problemas teológicos dentro del cristianismo. Entonces, aquí ya empiezan a aparecer estos problemas. Y el asunto está que Constantino II y Constancio II eran arrianos, mientras que Constante era niceno. Y ya está el tema liado. Entonces, al final, en el año 340, o sea, 3 años después de la muerte de Constantino el Grande, estalla una guerra civil, una guerra entre estos 3 hermanos. Y esta guerra aparece cuando Constantino II invade Italia.
O sea, Constantino II, que era arriano, invade Italia, que era territorio de su hermano Constante, que era niceno. Y bueno, pues a lo mejor Constantino II lo vería más o menos normal. Pues yo agarro mis legiones e invado Italia desde el norte, ¿no? Pues al final es lo mismo que hizo su padre, ¿no? Constantino el Grande, pues invadió Italia porque la tenía Magencio, ¿no? Usurpada. Bueno, pues diría, bueno, pues yo hago lo mismo, invado Italia y me deshago de mi hermano Constante. Pero no, esta vez le salió mal. Se ve que Constantino II no era tan buen militar como Constantino I, y bueno, pues perdió la vida en una emboscada en el año 340. Entonces queda por un lado Constante en Occidente y Constancio II en Oriente. Vale, queda el imperio dividido en dos mitades. En vez de estar en tres cachos, está en dos mitades. Vale, vuelvo a repetirlo. Constancio II está en Oriente, en el este, y Constante está en Occidente, en el oeste. Bien, y así quedó hasta el año 350. Son 10 años de una paz relativa, ni tan mal. Vale. En el año 350 aparece otro usurpador. Este usurpador se llamaba Magnencio. Que nadie se equivoque de este Magnencio con el que he dicho antes, Magencio. Magencio fue un usurpador anterior. Fue un usurpador que se peleó con Constantino el Grande. Magnencio se peleó con el hijo de Constantino el Grande. Concretamente con Constancio II. Vale. Y de hecho, Magnencio acabó derrotando a Constancio II. Se hizo con el poder de la Roma occidental en el año 350. Bueno, hasta aquí creo que más o menos queda claro, ¿no? Ahí ya tenemos a un Magnencio que se ha hecho con el poder en la Roma occidental y con un Constancio II que tiene el poder en la Roma oriental. Esto es el año 350. Pero claro, si nos damos cuenta, todas las revueltas anteriores habían sido luchas entre hermanos, luchas entre familiares de los hijos de Constantino. Ahora resulta que aparece un tal Magnencio que se nombra emperador, que pone a su hermano Decencio como César, controlan lo que es el Imperio Romano Occidental. Y claro, ¿qué pasa con la familia de Constantino? Porque una cosa es que un hermano mate a otro y bueno, esto queda dentro de la familia, pero ahora aparece un tercero que este tío de dónde ha venido. ¿Qué ocurre con esta familia? Claro, esta familia ve peligrar la propia familia. Dice, bueno, aquí nos matan a todos, ¿no? Entonces, en este contexto, es cuando entra en escena la hermana de Constantino, de Constante y de Constancio, que se llamaba Constantina. Hemos dicho que esta Constantina estaba casada con un general anciano que se llamaba Vetranión. Bueno, no se casó con un anciano, pero ya para entonces era una persona bastante anciana. Este Vetranión estaba en Iliria con sus tropas y claro, pues al parecer esta Constantina, su mujer, le dijo, oye, mira, o sea, ponte tú como Augusto, porque claro, este Magnencio nos va a matar a todos. Entonces, bueno, pues Vetranión, dicho en idioma actual, le echó cojones y se puso él como Augusto y dijo, bueno, pues aquí tomo yo la púrpura y básicamente defiendo los intereses de esta familia. Y bueno, pues lideró una campaña contra Magnencio. Una campaña que posteriormente, una vez iniciada, apoyó su cuñado Constancio II, que Constancio II era el emperador en las provincias del este. Y diréis, bueno, ¿y por qué no el propio Constancio II inició la campaña directamente contra Magnencio? Bueno, pues porque Constancio II estaba a su vez luchando contra los persas. O sea que aquí no solamente eran problemas internos, sino también problemas externos. Vale. Este bueno de Vetranión tuvo una suerte que, vamos, no se la cree ni él. Salió vivo de toda esta. O sea,
De los pocos emperadores que se autoproclamaron, aunque fuese con el apoyo de Constantina, se autoproclamó emperador y llegado el momento dijo, mira, yo ya aquí he hecho todo lo que tenía que hacer, yo me voy y, oye, y el bueno de Constancio II le dejó marcharse. O sea que le dijo, bueno, pues tú desaparece y que no se vuelva a saber de ti. Y eso es lo que hizo y no le mataron. O sea, es una cosa tremenda. Así que bueno, ahí tenemos esa proclamación de Vetranión, que no tiene mucho que ver con el Nepociano, del que íbamos a hablar, pero está dentro de este contexto. De hecho, la proclamación de Vetranión fue en marzo del año 350 y Nepociano fue en principios de junio del 350. Este Nepociano era un sobrino de Constantino. O sea, era, digamos, primo de Constancio II, primo de Constante y primo de Constantino II y por supuesto también de Constantina. Bien, él se proclamó emperador y directamente entró en la ciudad de Roma. Y bueno, al parecer, según nos contaron, o bueno, según la historiografía clásica, pues este bueno de Nepociano entró en Roma con un ejército formado por gladiadores, o sea, unos cuantos gladiadores, ni siquiera tenían un ejército profesional, eran, bueno, pues poco menos que unos cuantos matones, vamos a decirlo así, también con lenguaje actual. Arrebató la ciudad a las tropas de Magnencio y dijo, bueno, pues aquí básicamente mando yo. Claro, la historiografía nos dice que esto fue un momento de terror, donde, bueno, pues ahí hubo una limpieza, se empezaron a apilar cadáveres por todas partes y, bueno, pues no sé hasta qué punto todo esto es creíble. De hecho, muchos historiadores actuales lo están poniendo en duda. Están diciendo que, oye, va a ser que no te has podido hacer con el poder de Roma con simplemente unos cuantos gladiadores. Y va a ser que vas a tener el apoyo de la aristocracia local romana. Ojo, que tampoco es tan raro que la aristocracia local romana apoyase a este usurpador. Porque daos cuenta que Magnencio estaba gobernando desde la Galia. Y esto es algo que en Roma no gustaba, ¿no? O sea, ya con Magnencio, como he dicho, el usurpador anterior, al que se enfrentó Constantino el Grande, pues Magnencio tenía mucho apoyo en Roma, porque, hombre, lo que estaba diciendo es, oye, fijaros que la ciudad de Roma tiene que ser lo esplendorosa que había sido antes. Entonces, yo creo que esta aristocracia local todavía tenía esa idea de fijaros lo que había sido Roma hace 150 años y ahora no es nada y ahora nos están gobernando desde la Galia, estos bárbaros. Y es que este tipo de cosas calan mucho en la gente, y especialmente en la gente aristocrática. Entonces, bueno, pues al parecer esta aristocracia local apoyó a Nepociano. Y de hecho, una vez que acabó la revuelta de Nepociano, pues hubo persecuciones contra ciertos aristócratas locales, ¿no? Que fueron algunos de ellos condenados a muerte y otros de ellos sufrieron ciertas condenas. Bueno, ¿cuándo acabó esta revuelta? Bueno, pues tras 28 días. O sea, empezó el 3 de junio del año 350 y acabó el 30 de junio del 350. Ahí los partidarios de Magnencio entraron en la ciudad y, bueno, pues a Nepociano pues lo mataron, obviamente. Al parecer pusieron su cabeza en una pica y la estuvieron paseando por Roma. O sea que 28 días duró esta revuelta. Y en estos 28 días se acuñaron monedas que son de los pocos documentos que nos hablan de esta revuelta y que nos hablan de Nepociano. Y de hecho estas monedas, ha habido algunos estudiosos que las han analizado con mucha profundidad, y también algunas cuestiones, otros documentos históricos y demás, y consideran que quizá la revuelta no fue en el año 350, sino en el 351. Bueno, pues no lo sé, yo ahí ya no puedo tener una opinión formada al respecto. Bien, ¿qué tipo de monedas tenía este bueno de Nepociano? Bueno, lo primero es que Nepociano solamente acuñó monedas en la ciudad de Roma, porque en ningún otro lugar se aceptó a Nepociano como un líder o como un gobernante legítimo, vamos a decirlo así. Entonces solamente acuñó en Roma y además de las 6 oficinas que tenía la ceca de Roma, hay 3 que
acuñaron a nombre de Nepociano y otras 3 que acuñaron a nombre de Constancio II. Y diréis, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque Nepociano en ningún momento dijo que no aceptaba a Constancio II como emperador de Oriente. Él lo que estaba diciendo es, yo soy el emperador de Occidente. Pero le aceptaba que Constancio II fuese el emperador de Oriente. Esto era algo bastante normal, ¿no? Que un usurpador dijese, bueno, pero yo con el otro no me meto. O sea, yo me meto con Magnencio y usurpo a Magnencio. Pero acepto que Constancio II sigue siendo el emperador de Oriente. Entonces, para hacer esto explícito, pues de las 6 cecas de Roma, había 3 que estaban acuñando a nombre de Nepociano y otras 3 que estaban a nombre de Constancio II. Bueno, entonces tenemos que solamente se acuñaron monedas a nombre de Nepociano durante 28 días, solamente en la ceca de Roma, y que la mitad de las monedas producidas en la ceca de Roma ni siquiera se acuñaron a nombre de Nepociano, sino a nombre de Constancio II. Con lo cual solamente son 3 oficinas, 3 talleres, vamos a llamarlos así, acuñando a nombre de Nepociano durante 28 días. Y bueno, esto sería en el mejor de los casos, porque entre que se abren cuños y que se cambian las cosas y demás, o sea, a lo mejor de los 28 días, pues no sé, fácilmente la primera semana o las 2 primeras semanas no se acuñaron monedas a nombre de Nepociano, con lo cual tendríamos, no sé, 2 semanas probablemente de acuñaciones. Ya os podéis dar cuenta de que estas monedas son rarísimas. Bien, en cuanto a los tipos de monedas en sí. A ver, en esta época se estaban acuñando monedas de oro, eran sólidos. Nepociano acuñó algunas monedas de oro, pero son de extrema rareza. Creo que solamente existe un ejemplar. Fijaros lo raro que es esto. También se acuñaban silicuas de plata, de las cuales no existe ningún ejemplar. No sé si sabemos si no se acuñaron o si se acuñaron no llegaron ninguna a nuestros días. Y también estaban acuñando pues, diferentes tipos de monedas de vellón. Había habido una reforma monetaria en el año 348, entonces, bueno, pues se acuñaban según esta reforma monetaria del año 348. Ahí se definen la mayorina, la media mayorina y el cuarto de mayorina. Las que se conocen de Nepociano son ellas mayorinas. Y se conocen nada más 2 tipos, que son los 2 rarísimos. Uno de estos tipos es el que sale a subasta. En el reverso nos encontramos a Roma sentada y tiene una lanza y una victoria. El otro tipo es bueno, pues un tipo donde aparece un jinete lanceando a un enemigo. Hay que decir que bueno, pues son tipos normales para las épocas. No es que hubiera aquí una revolución iconográfica, pues porque al pobre Nepociano pues no le iba a dar tiempo en eso, pues en 28 días dedicarse a que las monedas apareciesen con unas iconografías propias suyas. O sea, básicamente sí, fueron tipos que siguieron. Entonces se conocen estos 2 tipos. Y curiosamente las leyendas son diferentes. En una de ellas aparece la palabra Nepotianus, como Augusto y demás, y en el otro aparece Nep Constantinus. Y aquí también nos está mostrando una cuestión, y es que en una de ellas se subraya el nombre del emperador, del Augusto, ¿no? Nepotiano, y en el otro lo que se subraya es que procede de Constantino, para darse legitimidad, ¿no? Y ya está. O sea, las monedas de Nepociano son estas. Se conocen estos 2 tipos de mayorinas y un sólido. No hay más. Otro detalle curioso es que en estas monedas aparece el busto barbado, o sea, Nepociano se representa con barba. Y esto es algo raro, porque desde Constantino ya los emperadores no suelen tener barba. En el siglo IV es raro que tengan barba los emperadores. Los que aparecen con barba fueron Juliano el Apóstata y Eugenio. Y además los 2 son emperadores posteriores a la revuelta de Nepociano. Y aquí hay un tema, ¿no? O sea, ¿por qué a Nepociano se le representa con barba? Y es que en estos momentos muchas veces se relaciona la barba con el paganismo. Pero Nepociano no era pagano, él era cristiano. Entonces, ¿cómo es esto? Y bueno, pues yo aquí la verdad es que no he visto artículos que hablen sobre el tema, pero yo tengo una interpretación propia, que puedo estar radicalmente equivocado, por supuesto. Pero yo veo esto como un guiño al tradicionalismo. Le estaba diciendo a la aristocracia romana,
oye, mira que yo soy un gobernante tradicional, yo soy un gobernante que vamos a volver a lo de antes, vamos a volver a aquellos antoninos, aquella Roma llena de monumentos y aquel esplendor cultural que nacía de la propia ciudad de Roma y no de la Galia o del este o de África o de otros lugares periféricos. Aquí vamos a volver a esa tradición de una Roma centrada en Roma. Eso es mi interpretación al respecto, pero como digo, puedo estar totalmente equivocado. Lo que estoy segurísimo es que no es casualidad que aparezca Nepociano representado con barba. En cuanto al coleccionismo de las monedas de Nepociano, hay que decir dos cosas. La primera es que estas monedas son mayorinas, porque se acuñaron posteriormente al año 348, con esa reforma, como dije. Pero en muchos sitios se les llama folis. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es muy normal que a toda la moneda del siglo IV de Bellón se les llama folis y se acabó. Eso lo hacen muchísimos comerciantes y desde el punto de vista histórico no es correcto, pero también es verdad que simplifica las cosas para los coleccionistas. El siglo IV es complicadísimo, tiene un montón de tipos, tiene un montón de reformas, realmente poca gente lo comprende, pocos coleccionistas profundizan lo suficiente, entonces pues es normal que les digan a todos folis y se acabó. Entonces comercialmente tiene su sentido. Es exactamente igual que cuando decimos denario ibérico, cuando decimos as ibérico o cuando hablamos de tetradracmas por todas partes. Ya decimos, no, pues cualquier cosa que sea de plata griega de 15 gramos aproximadamente, pues tetradracma. No, pues porque cada ciudad tenía su propio patrón monetario y demás. Entonces aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no? Pues que en el siglo IV muchas veces se simplifica todo y dicen, pues todo folis. Vale, pero que sepamos que estos son mayorinas. Vale, y luego el coleccionista también tiene que saber pues, que Nepociano es un emperador realmente difícil de tener, ¿no? Un usurpador que cuesta tenerlo mucho. La inmensa mayoría de los coleccionistas no tienen a Nepociano. Es muy normal que un coleccionista quiera tener pues de todos los emperadores una moneda. Bueno, pues a muchos de los que lo intentan, a Nepociano les falta. A ver, son monedas que estando en una calidad, no sé, patrañosa, pues ya te valen 2, 3, 4.000 euros. Vale, estando flojas. Si ya las queremos bonitas, pues entonces ya empezamos a hablar de decenas de miles de euros. ¿Cuántas decenas de miles de euros? Pues ahí lo que estéis dispuestos a pujar. Entonces, bueno, pues son monedas ya que faltan en prácticamente todas las colecciones, digamos, de a pie. Ahora, el que quiera tener una moneda de Nepociano, el que quiera tener a este usurpador representado en su colección, pues que sepa que en la próxima subasta de Jesús Vico tiene una oportunidad estupenda. Y yo en cualquier caso os animo a que echéis un vistazo a esta subasta del 30 de junio de 2023 porque es realmente interesante, tiene muchas monedas muy buenas, os he mostrado algunas en vídeo y otras más os mostraré más adelante. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.